No me oigo. Se oye, se oye. Te voy a pedir un favor antes. Dime. ¿Puedes acercar la estufa que tienes tú? ¿Cómo no, por Dios? Porque es que, tengo los pies helados. A ver que no me quedo. A ver, si tengo que cambiarme, me cambio. Ya está. Arreglado. Por favor, es que no sabéis cómo tenía los pies. Que tenemos aquí un braserito como de picón. Vale, que tenemos... No lo veis vosotros, pero efectivamente tenemos aquí un brasero que nos va a dar la vida, porque es que yo estaba con los pies helados y he aguantado toda la conferencia, bueno, vale. Yo en cambio me estaba cagando los muertos del brasero. Bueno, vale. A ver, ¿este soy yo? No lo sé, a ver. A ver, ¿sí? ¿Me seguís oyendo? Sí. Vale. Bueno, pues después de todas las tribulaciones que hemos tenido, después de de 3 dosis y de las mascarillas y de todos los aplazamientos, aquí estamos. Así que se puede. A ver, antes tengo que agradecer, por supuesto, al CEPA Antonio Gala y a su directora y, por supuesto, a ti, Carlos, por organizar este tipo de conferencias, de charlas. Yo creo que la gente no sabe la importancia que pueda tener esto y lo importante que repetirlo siempre, y tú lo estás haciendo. Es una lástima que no seamos capaces a lo mejor de implicarnos en este tipo de actividades, pero habría que hacerlo, ¿vale? Y lo intentaré. Por supuesto, gracias a vosotros también por venir, gracias por vuestra amistad y por la curiosidad que tenéis. Tengo que también agradecer a Carlos especialmente que me haya reclutado en este comando realmente que ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta... Sí, porque es que... Vale. Sobre todo teniendo en cuenta que yo estoy con un pie ya en el... digamos... a ver... Sí. Bueno, quiero decir que estoy ya en la retirada, en la reserva prácticamente. Entonces que me hayas ofrecido esto, pues es para mí un honor, ¿vale? Ya. Pues, a ver, y luego tengo que decir que mi admiración por Carlos siempre ha sido muy grande. Estoy todo el rato mirando mis 28 páginas, que son la última versión de esta especie de charla, y lo miro a él de reojo y veo que tiene un folio con 4 frasecitas. Esto a mí me supera. A ver, todo lo demás es de mérito, porque realmente yo no soy o no era, espero a partir de ahora serlo, un especialista en Flaubert. Y mi conocimiento del francés es tremendo. O sea, yo tengo aquí todos los nombres de todos los personajes, los tengo, tengo aquí la traducción, prácticamente la traducción, porque realmente es que mi nivel es... Yo, como los catalanes, cuando utilizan el castellano, yo tengo que hacer una transcripción fonética de todo, porque si no, no sé lo que estoy diciendo. ¿Vale? A ver... Gracias. Yo hubiese preferido, por supuesto, otro tipo de formato, de debate y tal, porque yo no estoy acostumbrado a eso, a mí esto me viene largo, pero lo intentaré. Más participativo, por supuesto. Lo peor de todo, en todo caso, es que me haya dejado detrás de él. O sea, debería haber sido el telonero, pero no lo soy. Esto para mí es un verdadero problema, porque conozco a poca gente que comunique tan bien como él. Así es que voy a dejar ya de adularte, porque es... A ver, iba a decir una frase de Reservoir Dogs, pero me la voy a callar. A ver, bien, quiero de todas maneras aclarar un poco, porque el título de la charla directamente aparecía como La educación sentimental, la revolución que Flaubert se perdió. Y, a ver...
Realmente la charla no va sobre esto. Y aquí quiero aclarar una cosa. La idea era y la idea que voy a desarrollar, yo voy a hablar sobre todo de Marx, de marxismo, porque no sé hablar de otra cosa. Eso para empezar. Y después, lo que sí es cierto es que pensamos que si poníamos en la charla ese título, no iba a venir nadie. Entonces, preferimos dejarlo así, que parece un poco más. De todas maneras, hablaremos de la revolución, o intentaré hablar de la revolución del 48, que yo creo que en algún momento, yo creo que le moló y que participó solo momentáneamente, ¿vale? A ver, esta es un poco la idea. La idea es un poco, pues, hablar un poco de hacer una lectura marxista, más que de Marx, es decir, de todos los críticos que han hablado de Flaubert. Y otra cosa es, pues, ver un poco los puntos de intersección entre Flaubert y Marx, que los hay. Y básicamente es esto, ¿no? A ver, ¿por qué yo planteo esta charla hablando planteando esto, una lectura marxista sobre la obra sobre la obra de Flaubert? Básicamente por dos cosas. Una, por justicia poética, que yo creo que si lo pensamos bien, lo que ha aportado la crítica marxista es muy importante y, sin embargo, ha estado siempre orillada, siempre ha estado marginada. Es una cuestión que hay que reivindicar. Y después porque estoy convencido de que muchas de las cosas que han dicho los teóricos y los críticos marxistas es probablemente lo mejor que se ha dicho de Flaubert, perdón. Bueno, yo os quiero pedir un poco disculpas porque los trazos son demasiado gruesos y voy a ser poco sutil, pero lo intentaré. Yo os digo un poco en qué consiste, digamos, el menú que os ofrezco y hasta dónde voy a poder llegar, porque supongo que voy a tener que ir recortando. Pero el menú básicamente consiste en que, en primer lugar, os voy a hablar de mi educación sentimental. Voy a hacer un poco de striptease, digamos, delante de vosotros porque tengo confianza. Y porque, yo qué sé, ya a estas alturas de la vida no me importa. Eso por un lado. Y después voy a intentar enfrentar a Marx y a Flaubert, que es una cosa que en principio parece bastante extraña, pero vamos a intentar ver si hay puntos de intersección y yo creo que sí los hay. Y después voy a hablar fundamentalmente de la educación sentimental, voy a hablar de una serie de cosas y a medida que vayamos hablando un poco de la obra, a mí lo que me interesa de la obra es su estructura, básicamente, cómo está contada, su planteamiento, su diseño. A mí me parece un diseño espectacular, muy novedoso, y básicamente es eso lo que es. O sea que es un menú de andar por casa, un menú bastante casero, pero que podría resultar interesante, ¿vale? A ver, esto de hablar de mi educación sentimental, tengo que explicarlo. Hace un par de horas, cuando Carlos me llamó y me preguntó si si necesitaba algo y que me iba a presentar y tal, yo le dije, pues mira, preséntame y diles que soy profesor y que tengo el síndrome de Flaubert. Se me olvidó. Y quiero explicar esto. A ver, yo estoy completo. Después de leer muchísimas cosas sobre Flaubert, sobre las interpretaciones y las obras, yo creo que Jean-Paul Sartre tiene razón. O sea, quiero decir, ¿qué le pasa a Flaubert? Me vais a permitir que eso luego lo lleve, digamos, a mi terreno. Flaubert es el tonto de la familia, se llama así. O sea, es la obra que él escribió sobre Flaubert, la obra de Sartre, es el idiota de la familia, ¿vale? ¿Y qué pasa con Flaubert? Flaubert parece ser que tuvo un problema serio en la adquisición del lenguaje y tal. Es un chaval que creo que hasta los 8 años no era capaz de hablar o de comunicarse. Y para Sartre, eso, junto con otras cuestiones, digamos que ahí está, digamos, el nudo gordiano, ¿no? Es decir,
se produce, por decirlo de alguna forma, una especie de neurosis que seguramente está relacionado con ese complejo que el chaval tenía, y a partir de ahí se dedica a escribir como un loco, como un poseso. ¿Vale? Yo esto lo he relacionado digamos, conmigo, y es una especie de terapia, de autodiagnóstico, porque a mí me ocurre, yo creo que tengo un poco de síndrome de Flaubert. Quiero decir que esta obsesión por esta incapacidad por conseguir un discurso, esta obsesión por depurar el discurso, esta obsesión por corregir constantemente y la dificultad, evidentemente, de poner fin a todo eso, lo tenía Flaubert, y por cierto también lo tenía Marx. Es decir, este síndrome, que yo creo que se está dentro de este complejo de inferioridad, para mí es importante. Así que la lectura y el acercamiento a la obra de Flaubert para mí ha sido una especie de terapia. Es increíble lo del lenguaje. Hasta que uno no encuentra, digamos, la palabra adecuada o el diagnóstico adecuado, pues no lo pone nombre. Entonces, esto es lo que quería deciros. En realidad, tampoco iba a hablar exactamente de eso, y esta especie de educación sentimental era para hablar de mi vida como estudiante. Como estoy ahora, insisto, un poco de retirada, pues ya me puedo, digamos, tomar, o sea, este tipo de licencias. Vale, y esto lo voy a relacionar, si tengo tiempo, con digamos, la crítica marxista. Yo estudié en los años 80, podéis hacer ahí, podéis calcular, y era un pardillo, digamos, cum laude, o sea, pero sí que fui capaz de ver entonces, y ya en Ciudad Real, que tampoco era un sitio, en fin, no era una referencia en el mundo universitario, pero era capaz de ver que había ahí, digamos, que el peso del marxismo, del pensamiento marxista, estaba ahí. Es decir, que seguía funcionando como contrapeso de un mundo así. Era una especie, todavía en las aulas, digamos, se vivía una especie de guerra fría. Era un poco el antagonista de este discurso liberal y de este formalismo que nosotros aprendíamos en las aulas, ¿vale? Esto pues es una cosa que se vivía y que se había vivido, por supuesto, fundamentalmente a partir de la transición. Recuerdo que en los años 60, 70, el boom digamos, de las publicaciones y de los libros de crítica marxista fue increíble. Nosotros, evidentemente, no teníamos formación, y era imposible acceder, digamos, a una literatura y una crítica tan compleja. Pero todo esto está explicado ahí, ¿no? Y después, es verdad que el marxismo entró en una fase menguante, de retirada, y desapareció absolutamente. Yo viví, digamos, ese último coletazo. Todo esto está muy bien estudiado, hay varios libros que hablan sobre eso, sobre la importancia de determinadas editoriales, yo qué sé, Crítica, Grijalvo, todas estas, ¿vale? El Ruedo Ibérico, por ejemplo. Las revistas que se publicaron entonces, Zona Abierta, Triunfo, todas estas, los referentes culturales, hasta ahí estaba, yo qué sé, Manuel Sacristán, Vázquez Montalbán, y había algunos personajes que son fundamentales, yo creo que en la historia de la cultura y del pensamiento, digamos, español, que son Manuel Sacristán y Josep Fontana, uno en el campo de la filosofía, otro en el campo de la historia, estos que además coincidieron en el PSUC y que estuvieron en contacto con lo mejor de la cultura francesa y la cultura inglesa, luego coincidieron con algunos otros historiadores y tal. Pero esto lo digo porque yo vivía un poco todo eso, y resulta que además, cuando queríamos acercarnos al pensamiento de izquierdas, el pensamiento marxista, en definitiva, algún catedrático nos ponía mala cara, o incluso cuando nosotros nos acercábamos a la famosa historia social de la literatura española,
que pues yo he escuchado críticas y comentarios del tipo eso no es literatura, eso es una porquería, ¿no? Y que luego, por supuesto, nosotros nos acercábamos al libro, lo veíamos y no veíamos el pecado por ningún sitio. Pero bueno, eh, no dejábamos de dar la murga y hacer preguntas y hurgar para llamar la atención. Bueno, es lo típico, ¿no? Y luego llegaron los predicadores que venían del sur, que venían de Granada y bueno, nos enseñaron a Juan Carlos Rodríguez y a toda su escuela que estaba en la Universidad de Granada, y eso ya para nosotros fue el espaldarazo, digamos, definitivo. Yo tuve además el honor de hacer la presentación aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Ciudad Real. Bueno, para mí siempre ha sido un referente y ya le comenté que su historia de la producción ideológica, que es fundamental, yo creo que para la teoría de la literatura en este país, ya se lo dije, y era un hombre encantador, por cierto. Le dije que era para nosotros como el libro de arena, que cada vez que lo leíamos, pues encontrábamos otra cosa, que era muy difícil seguirlo, pero para nosotros era un estímulo, ¿de acuerdo? Vale, entonces yo ahora, a continuación, debería hacer un meeting, no lo voy a hacer, porque para, digamos, introducir las ideas digamos, marxistas, y no lo voy a hacer porque, por supuesto, como dice Terry Eagleton, todos somos en el fondo marxistas. Y tiene razón, o sea, quiere decir que a nadie se le escapa que cuestiones como la mediación, como las influencias, evidentemente, de todas las instituciones, como el discurso imperante de las clases sociales y tal, está condicionándonos y tal. Yo creo que eso todo el mundo lo ha asumido. Otra cosa es que, digamos, este discurso más o menos superficial vaya acompañado con cuestiones mucho más profundas, y por supuesto ya no voy a hablar del inconsciente ideológico y ese tipo de cosas, porque hay gente que lo que no ve pues no se lo cree, a pesar de que se lo enseñes de otra manera, ¿vale? Entonces yo no voy a entrar ahí, pero esta es un poco la idea que yo os quiero digamos exponer, ¿vale? A ver, otra cuestión para mí fundamental es si, más allá de la crítica marxista, o cómo ve el marxismo, digamos, la historia de la literatura, y de si realmente se puede construir cosas interesantes, obras que sean capaces de denunciar, que sean capaces de denunciar la corrupción, la explotación, y que se pueda hacer además con un lenguaje maravilloso y tal. Y esto es lo que siempre se ha achacado, que el marxismo no tenía, digamos, ojos para eso, ¿no? Por supuesto que uno puede ser progresista o puede ser conservador, pero puede ser, digamos, un crack y puede ser un escritor maravilloso. Y puede, además, esto es una cosa muy elemental, puede además construir obras del calado como Madame Bovary o La educación sentimental. De modo que claramente sí, porque es una cuestión también de estilo y es una cuestión que nadie discute. A veces esto efectivamente hay que recordarlo. Se ha hablado muchas veces de la teoría del reflejo, de que el realismo socialista es una cosa como muy simple, muy simplificadora, y que la literatura del compromiso social que se implantó en los años 50-60 era una literatura, muy Roma, muy andar por casa, y básicamente porque esas ideas lo que hacían era empobrecer, digamos, el estilo y esto realmente también hay que ponerlo un poco en duda. Es decir, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Trotsky, ni toda esa línea, por supuesto, para hablar de un poco de los más clásicos, han apuntado a una literatura que fuera simplemente un reflejo, o un compromiso que sea, digamos, un compromiso directo, sin mediación, para nada. Os voy a leer, porque esto lo tengo por aquí, una especie de consejos que da Engels, que es una cabeza maravillosa, por cierto. Siempre que hablamos de Marx nos olvidamos de Engels, pero son fantásticos.
Decía Engels, o recomendaba, hacer una literatura con una fidelidad descriptiva, destruyendo las ilusiones convencionales, sacudiendo el optimismo, que provoque la duda sobre la validez de las creencias de las personas, no proporcionar nunca ninguna solución, no tomar, por supuesto, ostensiblemente partido. Y esta visión que tiene Engels es una visión que podría afirmar perfectamente Flaubert. Es decir, sacudir las conciencias, criticar y hacerlo de la mejor manera posible. Esto es lo que planteaba Engels y lo que plantearon la mayor parte de los teóricos, incluso soviéticos, salvo esa época lamentable staliniana, que bueno, probablemente sea una de los momentos más duros en la historia de la cultura, momentos de represión que no queremos ni recordar, ¿no? A ver, eso es lo que hace, por ejemplo, que una obra como la de Kafka, ya no digamos la de Brecht, pero la de Kafka sea una obra impresionante. Y realmente es una obra, bueno, pensad en el castillo, en el proceso o en la metamorfosis. Es decir, donde hay una denuncia absoluta de todo eso, pero lo hace de una manera tan abstracta, creando un ambiente tan sofocante, tan indirecto, tan distorsionado, que nadie, que todos lo reconocemos. Y claro que es magistral Kafka. Y no digamos Brecht, que además hace otro tipo de cosas, ¿vale? Me voy a enfrentar sin más a Marx con Flaubert, a ver qué sale, ¿vale? Mi elección, por supuesto, y tiene que ver un poco con algo que es tan simple como que son contemporáneos, ¿vale? Y son contemporáneos y además viven y coinciden en algunos de los momentos más importantes del siglo XIX. Por supuesto, bueno, Marx es 3 años mayor que Flaubert, pero vive, son casi niños cuando viven, lógicamente, la revolución del año 30. Son jóvenes, ya bastante maduretes, cuando viven la revolución del 48 y además coinciden. Marx está temporalmente en París en ese momento y los dos hacen esa crónica de la revolución del 48, ¿vale? Y los dos vivirán ya, digamos, ya casi en la senectud, pero ya en la madurez absoluta, viven la gran revolución que es la Comuna. Eso sí que es una revolución y lo demás es mentira, ¿no? Y además de formas muy diferentes, por supuesto, ¿va? Bueno, los dos provienen de una familia más o menos burguesa, con una sólida formación, en ambos casos. Parece ser que Flaubert tardó un poquito más en aprender a leer y le costó un poquito más. Pero bueno, la formación que tienen es exquisita, comparado, lógicamente, con otros grupos. Los dos tienen un odio absoluto a la burguesía, y esto también los une, y los dos tienen estos rasgos que, digamos, que tanto me obsesionan a mí, que son muy neuróticos, muy obsesivos con su trabajo, ¿vale? Y con un afán constante de perfección que hacen que quieran saber cada vez más. Uno se pasa la vida en la biblioteca del British, el otro en las bibliotecas de París, redactando, volviendo no están nunca conformes con su trabajo. O sea, este comportamiento obsesivo y neurótico los une también. Y luego los une, algo que una vez le escuché a César Rendueles, que es un sociólogo de primera, bastante rojo también, y que decía sobre Marx, y además lo definía con ese adjetivo tan castizo y tan definitivo, que es que decía que Marx era un bocachancla. Y es que es un adjetivo que también lo podemos aplicar a Flaubert. Son unos bocachanclas, son unos, siempre quieren llevar la razón, siempre, o sea, yo no los quería tener desde luego enfrente y yo no discutiría nunca. En el caso de Marx, pues que es que,
era obsesivo en esto. Quiero decir, aparte de que dialécticamente era un tipo de armas tomar. Pues a Flaubert también le ocurre lo mismo. Además tenemos muchos, tenemos muchos testimonios. Los Goncourt, cuando hablan de Flaubert, lo ponen a caldo. ¿Vale? Bueno, pero es que no Goncourt. También, ciertamente. Es que los Goncourt, cuidado con estamos ellos. hablando. Vale, Menudas viboracas. vale, luego hay, pero por encima de estas cosas que son, digamos, puntos de intersección que a mí me interesan, hay otras dos cosas, hay otros dos elementos que los unen, que son la formación romántica que tienen. Esto es indudable. Además, Carlos ha hablado ya de ese romanticismo de sus primeros trabajos. Es un romanticismo que tira de espaldas, ¿vale? Y después, por supuesto, este otro punto de intersección del que luego hablaré, que es la Revolución del 48 y cómo la vive cada uno de ellos. No vamos a hablar de la Revolución de la Comuna porque ya es otra historia y ahí no están presentes, ¿vale? Voy a hablar un poco del romanticismo de ambos. Sobre todo voy a hablar del romanticismo de Marx, que es una cosa que se conoce de menos. No me preocupa tanto el romanticismo de Flaubert porque, bueno, pues es muy evidente. Otra cosa es que los dos quieran deshacerse de esa carga romántica, porque lo intentan, ¿vale? Constantemente. No sé si lo consiguen, pero lo intentan, ¿vale? Yo aquí voy a citar a Alberto Santamaría, que es un profesor de la Facultad de Bellas Artes, y también, por supuesto, un teórico clásico del marxismo, que es Michel Louis, que hablan sobre este tipo de cosas, ¿vale? Y hablan de la importancia que tiene el romanticismo en general, del movimiento marxista, por supuesto. Para Louis, el romanticismo, junto con la influencia de Hegel y el materialismo francés, pues las ideas de Diderot, de Holbach y todos estos, son fundamentales en su formación, ¿vale? Ha hablado sobre todo no hay una relación directa, pero sí que habla, como él dice, él utiliza el término de romanticismo desparramado. Y luego, por supuesto, Harvey, cuando estudia El Capital, cita un montón de autores románticos que están presentes, por supuesto, en la obra de Marx. Aprovecho para recordar que la cultura de Marx y porque tenemos testimonios y gente que estaba, por supuesto, cerca, como lector, era insaciable. Quiero decir que este hombre lo había leído prácticamente todo. Yo siempre recuerdo esa anécdota que contaba un anarquista de Toledo, que estuvo en la Primera Internacional, que tuvo la ocasión de hablar directamente con Marx y se quedó boquiabierto porque le habló en castellano y le contó, y le habló de Cervantes y del teatro clásico, y el hombre dijo, pero este hombre ¿cómo puede saber tanto? O sea, que quiero decir que tenía una cabeza importante, ¿va? Y por supuesto todo eso está en su prosa. Marx escribe muy bien, ¿qué voy a decir yo? Claro, escribe muy bien, con mucha energía, con muchas metáforas, con muchos desplazamientos. Es decir, un tío que tiene una retórica impresionante, ¿vale? Aquí los dos son magistrales. Vale. No voy a hablar de la tradición marxista, que está en un montón de autores. No hablaré sobre esta cuestión, pero sí que quiero plantear una cosa que es interesante. Y aquí está un poco el quid de la cuestión. El movimiento romántico, como dice Louis, es el primer, movimiento que se enfrenta, ¿vale? Directamente, hay que decirlo así, que se enfrenta a la cultura mercantilista y, por tanto, al primer capitalismo, ya de entrada. Quiero decir que la Ilustración y el romanticismo nacen en el mismo punto, solo que el romanticismo, evidentemente, tiene esa especie de denuncia de las consecuencias que puede traer, desviarse de ese mundo, ese mundo espiritual que podemos llamar, ¿no? Es decir, desligarse nos lleva a terrenos un poco peligrosos.
Y más allá de que el romanticismo luego puede ser un movimiento conservador, aunque también tenemos, claro, románticos más revolucionarios, esta idea es fundamental. Y esta idea creo que esta idea de denuncia de ese mundo, de esa pulsión anticapitalista que hay ahí, ¿vale? Está en los dos y eso es importante, a mi juicio, ¿vale? Por supuesto, podríamos hablar de las ideas de Rousseau, de las ideas de Diderot, de esas ideas, bueno, de esa especie de individualismo radical que hay en ellos y tal, y su influencia también, yo creo que bastante, la influencia sobre todo mucho más en Flaubert, pero bueno, no tengo tiempo y yo creo que nos vamos a desviar un poco, ¿vale? Otra influencia también importante en Marx, no, desde luego no en Flaubert, es Heine, que es el poeta que él además admira y que además conoce en París. En París, Marx está, digamos, en este círculo de exiliados, alemanes, y tuvo un éxito fantástico. O sea, se presentó allí y era un poco la admiración, no es extraño, ¿no? Y entonces ahí conoce Heine la importancia que le da a la literatura Marx. Esto hay que recordarlo, ¿no? Es decir, el poder de la palabra, el poder de la poesía, el poder de la literatura para cambiar y para mover, digamos, tanto de forma individual como colectiva, es algo que él siempre está ahí, ¿no? Vale, y luego también quiero hablar un poco de su círculo, digamos, más cercano, el círculo, digamos, familiar. Y luego hay una cuestión que hay mucha gente que desconoce, o no sé muy bien por qué. Puede que sea un poco sorpresivo, pero es que Marx quería ser escritor. Conservamos 3 cuadernos suyos, escribe poesía. Y esto es interesante porque llegó a publicar incluso algunos poemas. O sea que ese romanticismo está ahí, ¿vale? Luego, por supuesto, lo deja. Tiene algunas cartas muy, muy interesantes hablando sobre por qué deja la poesía. Sus padres están estudiando en la universidad y sus padres se dan cuenta de que esto está afectando a los estudios, y él manda algunas cartas diciendo: lo voy a dejar, he quemado todos mis poemas, no os preocupéis, vuelvo a trabajar, lo típico. Por supuesto, todo era mentira, ¿no? Y en cuanto a su, digamos, faceta como poeta, no voy a entrar aquí. Hay una carta muy graciosa de Jenny, de su mujer, que debía ser una persona, bueno, no solamente muy sensible, sino muy inteligente, en la que le dice: casi mejor lo dejas, ¿vale? Y dedícate a otra cosa. Bueno, esto es más o menos sabido, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de la educación sentimental, ¿va? No sé cómo vamos de tiempo, no sé... Y media, un poco más. Vale, vamos a ver. Ok, vamos a hablar de esta... Carlos lo ha comentado. Esto es ¿qué es lo que escribe Flaubert? Esto es una novela. Bueno, es una novela, ¿vale? Pero es una novela muy extraña. Es fascinante y un poco desconcertante, y tiene, sobre todo para mí, un diseño estupendo. Un diseño, yo creo que también revolucionario. Por supuesto, es una historia de amor, es una historia de la amistad de toda una generación de adolescentes que se inician en la vida adulta. Es un retrato de París. Y luego tiene algunos problemas de encaje que además han lastrado la obra porque no ha sido bien entendida. Tiene una parte central que es luego intentaré, digamos, explicar, que es lo que ha desconcertado, digamos, a toda la crítica. Esa parte central no pasa nada. No es que no pase nada, pasan muchas cosas. Pero esa es, digamos, esta idea que antes ha comentado Carlos, de que cómo juega con el tiempo. O sea, se suceden constantes cosas, pero uno no sabe cuándo están pasando. No hay ninguna referencia temporal.
Y entonces nos metemos ahí en un espacio en blanco. Luego lo explicaremos, eso algunos lo han entendido como si fuera un relleno típico de las novelas realistas del 19, pero es un relleno fantástico. Es un relleno que exige muchísimo al lector, porque apenas si están pasando, bueno, pasan muchas cosas, pero no hay ningún giro, no hay ninguna, digamos, ningún hecho, no hay ningún acontecimiento que lo cambie, ¿vale? Y luego tenemos una última parte que es maravillosa. La parte que además donde se cuenta esta revolución del 48, eso me parece una de las mejores cosas que yo he leído en mi vida. Contrastando, ¿no? con esta parte intermedia, con ese relleno, que es, digamos, es sorprendente. Ya explicaré, digamos, cómo se puede explicar eso, pero aparte de lo que hemos dicho, yo creo que ese relleno es un tour de force para él, es decir, contar de esa forma, abandonándose, digamos, a su estilo, contar eso y que resulte todavía atractivo, que resulte maravilloso, que no dejes la novela, a mí me parece uno de los logros de esta novela o lo que sea. Pero es que además tiene una elipsis fantástica y nos ofrece yo creo que tiene como 3 finales. Que esta novela lo tiene todo, tiene un combo absoluto. Tiene un primer final que es absolutamente trágico, tiene una elipsis, yo no voy a hacer tampoco spoiler, y tiene otros 2 finales más. Uno es maravillosamente maravilloso, ¿vale? Con una carga nostálgica y tal. Y tiene otro más, que no voy a desvelar porque no vamos a hacer spoiler, que es increíble. Es decir, este tipo, o sea, quiero decir, el diseño de la novela, como veis, es así. Tiene una primera parte donde conocemos todo el entramado, una primera parte que está maravillosamente escrita, esa parte central, donde parece que no pasa nada, y una parte final maravillosa. Esto es lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, más cosas. Es una novela que está escrita, por supuesto, con un material autobiográfico, y esto ya lo veremos más adelante, porque esto, claro, esto es súper interesante. No voy a contar tampoco mucho más, porque es una novela donde pasan tantísimas cosas, pero tampoco pasa nada realmente relevante, pero sí que, para los que no hayáis leído esta obra, se trata de la historia, todo comienza con la historia bueno, más o menos tópica. Un bachiller que acaba su bachillerato, tiene 18 años, ¿vale? Que se supone que tiene un futuro más o menos normal, casi programado, va a ser abogado, encontrará, pues yo qué sé, su profesión, se casará y tal. Y todo cambia porque justo en esa secuencia de arranque de la novela se queda absolutamente maravillado y se enamora de una mujer mayor que él. Primero de la mujer, luego vamos conociendo, digamos, más datos, sabemos que es madre, sabemos que está casada y tal, y toda su vida girará en torno a este primer, digamos, a ese encuentro y a esa búsqueda. Primero, ese intento, evidentemente, de alcanzar a esa mujer, y que arrastra además un intento digamos, de penetrar, digamos, en la sociedad, bueno, esto ya lo veremos más adelante. Esto es, y yo creo que la educación sentimental, al final, después de todo esto que os he escrito, y lo intentaré demostrar si tengo tiempo, es también una novela que tiene un envoltorio fantástico, que está maravillosamente escrita, pero que te va envenenando poco a poco. Es decir, es lo que yo muchas veces hablo cuando explico literatura, es una de esas pocas novelas bomba. Es decir, que parece que superficialmente no pasa nada, que todo, tú vas leyendo, tú te vas implicando, pero al final todo te estalla. No voy a hablar del lenguaje, porque es que a mí lo de comentar el lenguaje de las novelas de Flaubert no me siento capaz. No es que no me sienta capaz, sino muchas veces lo hemos hablado Carlos y yo no creo que haya alguien que haya escrito mejor que Flaubert.
quiero decir, yo sobre esto no tengo nada que decir. Quiero decir, también podemos decir, ya te vale Flaubert, ya te vale Don Gustavo, pues te dedicaste a eso toda tu vida, una y otra vez, corrigiendo, volviendo a corregir. O sea, quiero decir que no es un demérito, pero es verdad que es una prosa trabajada, pero al mismo tiempo tan natural, y luego este bisturí que tiene, este estilo indirecto, ¿vale? Que le da unas posibilidades maravillosas, ¿no? O sea que no voy a hablar de eso. Pero yo creo que en el diseño de la novela hay cosas que son muy importantes. Y la primera es la elección de protagonista. Después, la elección de los personajes y cómo está construida, ¿vale? Esto es absolutamente, digamos, importante. Y después, perdón, digamos que también hay otras cosas, es su diseño y esa parte que hay ahí, ese final tan maravilloso. Esto es lo que yo quiero comentar, ¿vale? Sobre el personaje central, sobre este adolescente que es un rentista, como el propio, claro, es que está basado en su vida. Solo tengo que decir en principio que se trata de una novela de formación, es decir, la típica novela de formación. Y aquí sí que quiero, yo no sé si hemos insistido bien o mucho en que las novelas de formación son un poco especiales, porque de la mano de ese personaje que va conociendo el mundo, ¿vale? Nos vamos enfrentando y él se va enfrentando a una serie de, digamos, es una relación dialéctica con el mundo que es muy interesante, porque va a ir dándose de bruces, va a ir conociendo la realidad, va a ir desengañándose y tal. Esto es lo que es una novela, digamos, de formación. Yo creo que el Wigmeister de los años de aprendizaje de Goethe está ahí presente, y también yo creo que entra en diálogo con la novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, ¿vale? Pero yo creo que para mí quien ha dado con la clave de la construcción de ese personaje es un marxista, es español y se llama Constantino Bertolo, que es una pena que su obra no se conozca. Es verdad que escribió poco, y él habla evidentemente de un poco de la lectura adolescente, y yo creo que esto nos puede ayudar a comprender a este personaje y un poco la obra, ¿vale? Constantino Bertolo tiene una obra que se llama La cena de los notables, que yo no dejaré seguiré recomendando siempre. El título del libro hace referencia a una novela de Hardy que, bueno, ahora no viene a cuento, ¿vale? Y él habla de 4 estratos, 4 niveles de lectura, y habla de 6, digamos, tipos de lectura. Y esto es lo que yo quiero súper rápidamente recordar. Los 4 niveles de lectura son la lectura textual, la lectura, lógicamente, de descifrar un texto, no tiene más. Hay un nivel autobiográfico en el cual nosotros nos proyectamos en el texto y, bueno, es interesante, pero digamos, porque da pie a una lectura, digamos, adolescente. Hay una lectura metaliteraria, que quiere decir que nosotros leemos los textos, pero también los leemos a través de otros textos. Quiero decir que nosotros leemos a Madame, yo qué sé, leemos a Ana Karenina, o leemos no sé qué, pensando en otras novelas más o menos, pues que sirven de referencia, siempre las tenemos al fondo, ¿no? Pues o sea, leemos a Virginia Woolf y sabemos que lo estamos siempre mezclando con Joyce o con toda esta gente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un nivel ideológico, una lectura, digamos, un nivel ideológico que evidentemente ahora no es absolutamente fundamental. Siempre hay un discurso, una forma de entender, una forma de leer que es dominante, aparatos emergentes y tal, pero siempre hay una dominante, además que se ofrece como si fuera verdaderamente la verdad más absoluta, ¿vale?
Y con eso estamos contrastando nosotros. Yo creo que ese nivel ideológico es absolutamente fundamental para entenderlo todo, ¿vale? Lo importante, dice Bertolo, es que esos 4 niveles o 4 estrados no monopolicen la lectura, ¿no? Que uno no sea más importante que otro, ¿vale? Y a partir de eso habla de 3 de esas 6 lecturas, digamos, que nosotros hacemos y que muchas veces las combinamos. Pero la primera de ellas es lo que él llama la lectura adolescente, ¿no? Nosotros proyectamos nuestra imagen en lo que leemos, nos metemos dentro, nos identificamos, y tampoco tenemos que reducirlo eso a nuestra época de lectores adolescentes. Es que siempre va a ocurrir eso. Y si no ocurriera eso, nosotros no habitaríamos ese relato y no estaríamos, evidentemente, metidos en la novela. Y esto es muy importante. Otra cosa es que haya una hipertrofia de esto y que eso digamos, nos impida. Veamos siempre las cosas a través, digamos, de esa visión. Y en realidad lo que dice Bertolo es que tanto Madame Bovary como, yo que sé, pone esos ejemplos Martín Eden, y luego yo creo que también, lógicamente, en el caso de la educación sentimental, tenemos adolescentes que hacen una lectura adolescente. Y este es el problema. Ahí se genera, digamos, todos los problemas que ellos tienen. Es una lectura adolescente que acaba también derivando a veces en la idiotez, en la imposibilidad de tener, digamos, una relación más crítica con la realidad. Luego, por supuesto que hay una lectura inocente, una lectura más o menos sectaria, política y tal. Están los letraheridos, una lectura de letra herida, que es la de esta minoría que dice que, bueno, pues entender la literatura y entender de eso solamente es posible para una gente muy especial, que es capaz de tener una sensibilidad muy especial, y esto se relaciona con una visión mucho más formalista y tal. Todos conocemos a letraheridos, que son, pues eso, la creen gente, bueno, gente que no pisa el suelo y ese tipo de cosas. Luego también tenemos una lectura civil, crítica, y una lectura, digamos, del crítico, pero esto evidentemente ahora nos interesa menos. Y todo esto le sirve a él para explicar, yo creo que muy bien, lo que le pasa, por ejemplo, a Madame Bovary, pero que también le pasa a Frédéric Muot, que es el protagonista de la novela. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, que son adolescentes, que hacen una lectura adolescente, y eso les acarrea, pues, serios problemas. En el caso de Madame Bovary es que además está enferma, es una enferma, es una lectora enferma. O sea, quiero decir que está enferma porque no hace otra cosa más que leer. Igual que Flaubert, no hace otra cosa más que leer. Y lee mal. Bueno, lee lo que lee. Claro, tiene una lectura adolescente. Al tener una lectura adolescente, no haber pasado, digamos, a otra pantalla, pues todo lo ve así. Si repasamos un poco los hechos más importantes de Madame Bovary, nos damos cuenta de que lo que quiere hacer es intentar curarse, digamos, esa enfermedad. Entonces, claro, al comparar su vida con los libros, pues le provoca una herida, nunca está, digamos, satisfecha. Es más, cada vez que hace esa lectura y cada vez que tiene, digamos, una experiencia y tal, pues, y le sale mal, pues vuelve a estar más enferma, se reproduce, digamos, esa enfermedad, ¿vale? ¿El matrimonio puede ser una medicina para ella? Pues podría serlo, pero descubre que eso, que casarse con ese ser y estar ahí, pues, ¿eso qué es? Es decir, aumenta más, digamos, su enfermedad, su malestar. Es verdad que una vez descubre que lo que se experimenta en las novelas es verdad, ocurre en el baile, ocurre en aquella famosa escena, ¿vale? Pero claro, es solamente una hoja del libro. La pasas y ¿qué ocurre? Pues que vuelve todavía peor, porque su regreso a la realidad es un desastre absoluto. Es digamos, una frustración constante. Cambia de escenario, se va a vivir a otro sitio, ¿vale? Claro, tiene una historia,
por primera vez tiene una historia, pero es una historia muy frustrada porque es una historia de amor con León que, o sea, unen sus almas, pero no sus cuerpos. Además, León pues, es un tipo que es todavía más inmaduro que ella. Y entonces la cosa es un desastre. Vuelve a estar mucho peor. A ver, con Rodolfo, la historia de Rodolfo, pues bueno, pues ya sabemos cuál es. Y luego vuelve a tener una historia con León, que ya ha vuelto de país. Esta frase que dice que ha perdido su timidez porque se había gastado al contacto con las compañías, con el contacto de alegres compañías, es una de esas frases que te deja. Vale, entonces, ¿qué pasa con Emma? ¿Y qué pasa con Frederick? El personaje de la educación sentimental. Pues que se relaciona con el mundo a través de los libros. En el caso de Frederick se relaciona con el mundo solo viendo esa relación que tiene. En el caso de Madame Bovary, digamos, es que es una relación básicamente virtual, ¿vale? Es decir, es una lectora adolescente con una visión doble, es que es un poco, digamos, esquizoide. O sea, ve la realidad y al tiempo ve la posibilidad de una realidad mejor. Esto es lo que le pasa, ¿vale? Entonces, a Frederick Moreau también le pasa eso, ¿no? Mira la realidad, pero siempre está constantemente pensando que va a vivir una realidad mejor cuando esté junto con su amada. Y básicamente es eso, ¿vale? Berto lo analiza también alguna otra novela, por ejemplo, Martín Eden, que es una novela muy interesante, pero no vamos. Y ahora sí que quiero hablar un poco de los personajes, y con esto pues casi lo vamos a... O sea, voy por la página 13-14. A ver, yo había calculado que con 2 horas esto incluso lo podría, pero no va a dar. A ver, es que esto es así. ¿Cómo construye los personajes? Es decir, para mí la construcción de la novela gira en torno a la construcción, digamos, a la aparición de estos personajes. Tiene razón, Carlos. Yo no sé si son tríadas y tal, pero yo creo que quien ha analizado bien, y aquí voy a cederle un poco la palabra, quien ha analizado bien esto es Bourdieu. Bourdieu, que es el sociólogo, digamos, más importante, probablemente el que ha sido más influyente, tiene una obra dedicada específicamente a la educación sentimental. Y es que le viene muy bien, igual que a Sartre, le viene fenomenal, digamos, la obra de Flaubert, porque es que le cuadra perfectamente para sus teorías. Pues a Bourdieu le pasa lo mismo. Es decir, la historia de Bourdieu, o sea, su planteamiento es un planteamiento muy interesante, súper complejo, que no se puede resumir mucho, pero creo que es de los más acertados. De hecho, aunque él no sea marxista, los marxistas lo han adoptado. Quiero decir, esa manera de estudiar la sociedad. La sociedad, digamos, imaginaos, pues, yo que sé, un festival de videojuegos, o un simposium de estos de videojuegos, en el que cada uno va y que hay un montón de juegos, de campos de juego, ¿no? Quiere decir, es que digo campos porque es su concepto. Trabaja un poco con los cambios, con los campos sociales, ¿no? Es decir, la sociedad se divide en campos. Cada campo tiene una cierta autonomía y hay una serie de reglas y hay una serie de agentes que están ahí. Cada agente, evidentemente, es una competición, es un juego y lo que quiere es ganar. Y entonces la cosa funciona así. Por supuesto que está el campo económico, que es el que domina, pero también hay un campo que es el político, está el campo de académico, el religioso, todo eso. Y ahí siempre hay una competencia. Entonces, por supuesto que no solamente hablamos hay un capital. La gente entra con un capital, es como cuando se juega, digamos, al póker. La gente entra con un capital, la cosa consiste en ir ganando. Por eso, digamos, la competencia, la acumulación, está presente en cada uno de estos campos, y es lo que y así él analiza la sociedad. Y en la novela pasa un poco lo mismo.
O sea, tenemos el campo de la política, el campo económico, tenemos el campo de las artes y tenemos este campo que es el campo de los estudiantes, el campo de los adolescentes, que viene a ser una especie de campo, pues no sé cómo deciros, una especie de, bueno, de ensayo. Están ahí antes de entrar, digamos, en el mundo de los adultos. El banquillo. Es el banquillo. Están ahí, digamos, practicando, están entrenando. Ese es el campo. Y yo creo que así es como él construye. Yo creo que está bien visto esto, ¿no? Él construye así un poco la novela. Está el campo de estos adolescentes que además tiene una sensación. Uno lo vive como si fuera un equipo. Cada uno pues te aporta lo suyo. Trabajan en grupo, es un equipo, quiero decir, es como si fuera un equipo, un deporte, digamos, de colectivo. Y cada uno pues tiene su lado negativo, su lado positivo, pero funcionan así, ¿vale? Pues yo qué sé, uno es guapo, pero no tiene dinero, el otro es guapísimo, tal, pero no tiene habilidades sociales, no tiene un capital social, el otro, cada uno es así, ¿de acuerdo? Y ahí entra, por supuesto, Frederic, el protagonista, que lo tiene todo, pero le falta algo fundamental para jugar, y es querer jugar, ¿vale? O sea, no quiere jugar, no se atreve a jugar, ¿vale? Como Flaubert no se atreve a entrar en el terreno de juego, ¿vale? Lo tiene todo, tiene todas las posibilidades, pero no entra a jugar. Es que como veo ahí a Jesús, que es como si fuera Isco. O sea, lo tiene todo, pero está chupando banquillo todo el rato porque no se atreve, porque no le interesa. Toda su obsesión es su historia de amor. Esta es un poco la cosa, ¿vale? Cada uno de los campos, por supuesto, tiene un cabecilla, tiene un personaje que encabeza todo eso porque es el que tiene más capital. En el caso de, digamos, ese círculo, digamos, político y económico, Dambrou, que es el señor, tiene no solamente tierra, sino es accionista y tal, luego hará carrera política y tal, pues este es el referente, es el que más capital tiene. En el caso del círculo, que es muy interesante, ese círculo de artistas, donde accede, porque lo que le pasa a Frederic es que va de un campo a otro, pues donde accede el personaje fundamental es precisamente el marido de su amada, por decirlo así, ¿no? El señor Agnew, ¿vale? El señor Agnew, que además está jugando en un campo muy curioso, que es el campo de las artes, y aquí hay una cuestión que también ha desentrañado perfectamente Bourdieu. Y es que estamos en el momento en el que se construye, digamos, lo que se ha venido a llamar la República de las Letras, la República de las Artes. ¿Y qué pasa ahí? Y el mercado del arte también. Y el mercado también, por otro lado. Pero ¿qué pasa en esta república, en este círculo, en el mundo de las artes? Que se invierten las reglas, que funciona al revés. En la República de las Letras, la República de las Artes, porque por supuesto incluye todo lo demás, quien pierde, gana. Si te sometes al mercado, te prostituyes. Las reglas, si te sujetas a las reglas externas, te echan, porque funciona de otra manera. Las reglas se las dan ellos. El reconocimiento solo te pueden dar tus pares, los que están en ese círculo y tienen cierto capital, digamos, cultural, capital. Y esto es súper importante porque Flaubert siempre va a intentar, digamos, va a intentar formar parte de ese círculo. De hecho, con esta novela forma parte de ese círculo. Y lo más interesante, que es lo que viene a decir, creo que estoy en la página 15. Con esta novela, lo que consigue Flaubert es una cosa, y lo explica muy bien Bourdieu, es decir, con los defectos personales, con las carencias personales, con las neurosis personales, con todo aquello que él arrastra,
que es su propia vida, con todas esas imperfecciones, consigue la perfección, que consigue escribir esta novela y entra, evidentemente, en el mundo, digamos, social, pero entra, por supuesto, sin contaminarse, entra, según él, y es verdad que entra así, en ese campo, digamos, de las artes, en ese campo literario, que es lo que evidentemente quiere, sin contaminarse. Ahí está. Entonces este es el gran logro de según Bourdieu, que yo creo que acierta en este sentido. Este es el logro, entrar ahí en ese mundo, además con su propia, o sea, sacrificándose a sí mismo. Esta es la alquimia que logra. Yo voy a utilizar mis neurosis, voy a utilizar mis imperfecciones, voy a utilizar mi desgana, mis miedos, mis neurosis, y voy a construir una novela en la que yo, de alguna manera, también lo estoy protagonizando y estoy creando una obra de arte a partir de ahí. Este sentido, esta idea, a mí me parece absolutamente novedosa. Y me parece, digamos, un logro maravilloso. Quizá de las cosas que yo más valoro de Flaubert. Esto es lo que yo, digamos, esto es lo que consigue. Vale, no voy a acabar porque es que si no nos quedamos aquí y tal y no tengo más. No puedo abusar de vuestra paciencia. Podría hablar también, iba a hablar lógicamente de los personajes femeninos, iba a hablar también de un poco de la revolución que estaba en el centro de todo esto, cómo vive cada uno de los dos, tanto Marx como tal. La revolución es una piedra de toque para todos los personajes y para toda esta generación de la que él forma parte. Y efectivamente es desolador el final, ¿no? Desolador porque las cosas no son... Sí, porque asistimos a un juego curiosísimo. Es decir, todos están a favor de la revolución, todos se entusiasman, todos poco a poco, lentamente, vuelven a su posición inicial. Y es la historia también, lógicamente, de la historia de la revolución del 48, ¿no? Lo que pasa es que uno de ellos, evidentemente, y esa parte se cierra con un fratricidio realmente, ¿no? Con una situación bastante dramática, ¿no? Lo que le da, digamos una dimensión curiosa a la obra, ¿vale? Bueno, por supuesto, Marx tiene un par de obras que habla sobre la revolución del 48, la lucha de clases en Francia y el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte. Son obras estupendamente escritas, que voy a decir yo. Y ya está, quiero decir que no voy a insistir mucho más. Me gustaría, eso sí, no me ha dado tiempo, luego como habrá una segunda vuelta, ¿no? Quiero decir, a mí no me vas a dejar con estos folios así. Cuando tú quieras, Paco. No, es que estoy avanzando todo lo deprisa que puedo y no soy incapaz de sintetizar todo esto. Así desde el principio yo sabía que me iba a ocurrir. Te colocamos mañana a las 6:30. De que a las 7:30 empieza el lidio. Bueno, voy a contar una historia de película para acabar, ¿vale? Y es verdad que es una historia de película, es una especie de biopic, y además es que se estrenó el año pasado la historia de la película que está basada en la historia de esta mujer, de esta victoriana, porque es inglesa. Es que yo creo que todos los días deberíamos recordar el papel que hicieron las mujeres en el siglo XIX, en este caso, pero bueno, en el siglo XIX, y el papel tan decisivo que jugaron en la liberación en general no existe un papel así realmente en la educación sentimental, por eso, pero sí que me parece interesante recordar esto. A ver, no voy a hablar mucho de su vida, es una mujer con una educación maravillosa, que tuvo una primera infancia muy dura, pero que luego estaba absolutamente concienciada, era escritora, fue actriz, fue líder sindical, militante socialista, fue una pionera en el feminismo, por supuesto, socialista, introdujo el teatro de Ibsen.
A ver, no hizo carrera como actriz, pero es verdad que era muy buena, o sea, tenía una elocuencia que todo el mundo reconoce, era muy buena oradora y era capaz de citar a Seeley en un mitin. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esta mujer. Sindicalista, reivindicativa, tuvo muchísima implicación, digamos, en los movimientos de los sindicatos ingleses, incluso americanos. Vale, y la traigo aquí porque porque es un caso curioso, porque si hay una vida que se pueda, digamos, se pueda alejar y pueda estar en las antípodas por ejemplo, de Madame Bovary o de los personajes de Flaubert, es la historia de esta mujer. Pero tuvo el mismo fin que Madame Bovary. Es decir, en un momento determinado, sobre todo agobiada, en este caso, al contrario, por las infidelidades de su marido y por las deudas de su marido, se quitó la vida de la misma manera. Y claro, yo he elegido la vida de esta mujer para acabar, ¿vale? Por dos razones fundamentales. Por una, porque fue la primera mujer que tradujo Madame Bovary al inglés. Y en segundo lugar, por un dato, ¿vale? Que también resulta curioso, que igual puede ser, digamos, interesante, y es que era la hija pequeña de Carlos Marx. De modo que aquí también encontramos una cierta intersección, ¿vale? Quiero decir, Marx y el marxismo y Marx y Flaubert tienen sus puntos de intersección, ¿vale? Siento haberme acelerado de esta forma, pero no podía. Me queda la mitad o más o menos, o sea que luego lo dejamos para. ¿Ok? Vale, pues esto ha sido todo. Para el tercer centenario. Para el tercer centenario. Pero qué amables sois. Bueno, pues simplemente, comentaros mañana, la sesión será a las 7:30, ¿de acuerdo? No a las 6:30 como hoy. Si nos centraremos eso en Madame Bovary, concretamente Lidia y Elena, ahí las tenéis en primera fila, vosotros de ahí, ya digo, que van a dedicar, digamos, la charla únicamente a esa novela, ¿de acuerdo? Pues si nos vemos mañana, encantados estaremos. Muchísimas gracias. Vale, vamos a ver.